tema, siempre será importante poder consultar y platicar con David Saucedo, especialista en seguridad pública, pero además, quien tiene un ojo bien puesto en el estado de Guanajuato por los recientes hechos de violencia en la entidad. Qué gusto saludarle, David. Buena tarde. ¿Qué tal, mi querido celular, Pepito Victoria? ¿Tus órdenes? Pues Guanajuato, solo que en esta ocasión, David, le toca a un periodista. Sí, lamentablemente no es el primer ataque en contra de medios de la de comunicación y periodistas del Estado de Guanajuato. Hay una guerra de cárteles en esta entidad entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima, que recibe el respaldo de células del cártel del Golfo y del cártel de Sinaloa. Si no me falla la cuenta, este ya es el cuarto atentado fatal en contra de periodistas en el Estado de Guanajuato, en donde lamentablemente no se avanza positivamente en el esclarecimiento de los hechos. En el mejor de los casos se ha detenido a algunos autores materiales de agresiones en contra de periodistas en el pasado, pero no los autores intelectuales. Por supuesto que este evento simbra a la ciudad de Celaya, que también tiene el nada honroso primer lugar en número de policías asesinados a nivel nacional en todo el país. Se cortó. No, te retomamos. Para Sí. poder avanzar en la investigación. David, y bueno, vemos que las autoridades, como siempre en el estado de Guanajuato, pues si algo les caracteriza es tardar para dar información al respecto. No se habla todavía de una investigación concreta, mucho menos de detenidos. Pero bueno, lo que ocurrió obviamente con el periodista es ya parte de la ola de violencia que se vive en esta entidad prácticamente en todos los municipios. Sí, lamentablemente parece que se está extendiendo la violencia. Estaba muy circunscrita a la zona de la Región, el así llamado Triángulo del Huachicol, en donde los distintos grupos locales de crimen organizado extraen combustible de los ductos de Pemex, pero parece que se está extendiendo a otras regiones del estado de Guanajuato, en donde no se apreciaba esta situación. En paralelo, el ataque a periodistas tiene por objeto dictar una línea editorial, es decir, construir una narrativa Ujú. que sea favorable a los grupos criminales. No tenemos datos acerca de quienes eventualmente pudieran haber cometido este ataque y asesinato en contra de un periodista, pero si nos atenemos a los antecedentes previos que ha habido, los mensajes criminales y la lógica que impera en la zona, es muy posible que haya sido el cártel de Santa Rosa de Lima el que perpetró este artero crimen. Es muy interesante, David, porque basándote en las características del asesinato, en la zona, cómo ocurrieron, pero además en los trabajos recientes del periodista, puedes tú identificar y mencionar al grupo delictivo que encabezó. Eso obviamente a falta de información también que hay por parte de las autoridades. ¿Qué pasa en materia de seguridad en este estado? En temas de recursos federales que se invierte, porque se habla mucho también que parte de las estrategias fallidas en las entidades es por falta de recursos federales. Es el caso de Guanajuato. Estamos hablando, David, de un estado gobernado por otro partido, no similar al del poder. Sí, quizá Guanajuato sea una de las entidades que tiene el mayor número de efectivos de la Guardia Nacional y Ujú. del Ejército. Lamentablemente, no realizan labores de investigación, solo hacen patrullajes, hacen presencia en pasiva, pero no hacen decomisos, no hacen capturas de narcotraficantes de alto perfil, únicamente hacen una presencia rondines en distintas regiones del Estado, sobre todo cuando hay eventos de alto impacto. No se caracterizan por realizar labores de investigación policial, mientras el gobierno federal hace como que patrulla y el gobierno estatal como que detiene, pues la situación de seguridad en Guanajuato se va a mantener. David, lamentablemente, si hay algo que caracteriza al estado de Guanajuato, lo decían también los números, o lo dicen también los números del propio gobierno federal, son las masacres. Se han presentado desde el 2024 bastantes, más de 10, si no me equivoco, y bueno, esto habla de un fenómeno especial que se vive en esta entidad. Sí, en paralelo y en respaldo al cártel de Santa Rosa de Lima, hay otros grupos criminales como el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, que están enviando mercenarios, soldados de élite, incluso contratando mercenarios colombianos que formaron parte también del mítico bloque de búsqueda, aquel que se encargó de combatir y capturar a Pablo, bueno, a Batista, a Pablo Escobar. Es decir, lo que tenemos ahí en Guanajuato no son pandilleros disputándose las esquinas o las colonias para la venta de drogas a menudeo. Se trata de los soldados de élite del cártel Jalisco contra los soldados de élite del cártel de Santa Rosa de Lima, que están unidos en una confederación de todos unidos contra Jalisco. Bien, David, ¿qué deberá hacer el gobierno estatal? ¿Qué deberán hacer las autoridades federales que ven como única solución? Pues el envío de elementos de la Guardia Nacional, que ya tú lo sabes, a 5 años de su creación todavía no hay pues resultados positivos y pues el ejército prácticamente está en todo el país. ¿Qué se tiene que hacer en lugares como Guanajuato, que abarca todos los delitos que se cometen en nuestro país?
Pero en el caso del asesinato, el lamentable asesinato de Alejandro, tendría que haber una respuesta inmediata, una captura de los asesinos materiales e intelectuales, no solo en Guanajuato, sino en todo el país. Hay una larga lista de comunicadores asesinados cuyos casos se mantienen todavía en la impunidad. Entiendo sin justificar a las autoridades. La mayoría de los asesinatos de periodistas fueron ordenados por las cúpulas de los cárteles, del cártel de Sinaloa, cártel de Jalisco, familia michoacana, cártel de Colima. Entendiendo esa situación, parece que tendría que darse un castigo ejemplar a los grupos criminales y Sí. las cúpulas de dichos grupos que manden a matar periodistas. Es bien interesante porque aquí, por primera vez en este desglose que haces, se le puede atribuir a los grupos del crimen organizado el asesinato de un periodista y no a los políticos como ocurre, y lo han dicho organizaciones. El 90% de los delitos contra periodistas relacionados obviamente a políticos en nuestro país. Pues te agradezco mucho, David Salcedo, como siempre, la disposición para platicar sobre estos temas tan abierto y con todo el valor del mundo, como siempre. Gracias por la oportunidad. Gracias, Michelle. Te mando un abrazo. Gracias, David Salcedo, especialista en seguridad. Bueno, con esta información desde el estado de Guanajuato, lamentable asesinato de Alejandro Martínez Nogues, reportero independiente del estado, asesinado ayer, le pongo en contexto de nueva cuenta antes de irnos a la pausa, a bordo de una patrulla, donde viajaba acompañado de dos elementos de la policía municipal, donde ocurrieron estos hechos